Bueno, de nuevo un feliz sábado para ustedes, que el Señor les acompañe en esta mañana y nos bendiga y nos ayude a prepararnos para su pronta venida. Este material está siendo grabado, necesito hoy especial atención, por lo que este material como va a quedar grabado, por favor, cualquier consulta que quieran hacer va a quedar registrado, pero pues igual si tienen necesidad de escribir alguna nota, es muy importante que presten atención. Hoy vamos a concluir la serie de los 25 varones de Ezequiel 8:16 hasta una parte de la profecía, lo que es Ezequiel 8 y 9. Hoy es abril 13 del 2019. Esta es la decimoquinta parte, es la parte A. Estamos estudiando Ezequiel 8:15 y Ezequiel 8:16. Hemos visto a través de este estudio la secuencia histórica profética para poder llegar a identificar a los 25 varones de Ezequiel, los cuales dice la profecía que sus espaldas están vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a qué? Al sol, postrándose hacia el oriente. Ojalá que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad, hermanos, de lo que le haga falta de mirar de los capítulos anteriores, por favor, mírelos, porque uno explica el siguiente y hemos ido aumentando la intensidad de la información. Y Ezequiel 9:3, que lo vamos a completar hoy, dice: y la gloria de Dios de Israel se alzó sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo: Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Este es exactamente el punto en el cual en el libro La Gran Controversia, ¿en qué capítulo estuvimos leyendo sobre las 7 plagas? El capítulo 40, ¿cuál es el título de ese capítulo? El tiempo de angustia, ¿sí? Ahí van a caer las 7 plagas sobre la tierra, y eso es lo que nos está diciendo Ezequiel 9:3 y 4, que va a suceder y va a arrancar en el pueblo de Dios. Va a arrancar por la casa del pueblo de Israel. Entonces, hemos estado viendo las evidencias de cuán pronta está esa venida, de cuán pronto está ese evento para darse. Y hemos visto todo lo que significa la adoración, lo que sea la falsa adoración, que es darle la espalda al templo de Jehová. Vemos que en el templo de Jehová pues está el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo está el arca de la alianza, y en el arca de la alianza está la verdadera oración a Jehová el Creador por medio de los 10 mandamientos. Y vimos, si ya estamos llegando a la conclusión, hemos estado estudiando el tema, que la falsa adoración al sol, a lo creado, está representado por la adoración en el domingo, porque significa el día del sol. Por eso en muchos idiomas se refiere al Sunday, día del sol. En alemán es Sonntag. En muchos idiomas, así como el sábado es el día del Shabbat, el día séptimo, el contrario es el primer día de la semana, que es el día de adoración solar. Entonces, eso es como el resumen. La verdadera oración es el sábado y la falsa oración es el domingo. Eso es lo que hemos estado resumiendo, pero eso no se va a quedar en el mundo, sino estamos viendo que los ancianos de la casa de Israel se han postrado a adorar al sol. Y hemos visto 5 características de lo que significa la adoración solar. Entonces, la participación en el movimiento ecuménico es lo que hizo Acab con las alianzas matrimoniales ilícitas con naciones, con reyes paganos, habiéndose casado con Jezabel.
La inclusión de mujeres en el sacerdocio es la inclusión de mujeres en el sacerdocio como tal, la ordenación de mujeres, la adoración a cera o culto sexual a la sodomía, es la declaración o el cuidado pastoral del movimiento LGBT dentro de la iglesia adventista. Todos estos puntos en rojo es lo que ha hecho la iglesia adventista, o sea, el pueblo de Dios. Y estamos viendo el último evento, que es la oración solar, que es la oración a Baal Tamuz, o culto idolátrico centrado en el sol, la luna y las estrellas. Entonces, toda la historia de Babilonia hasta nuestros días tiene que ver con el culto idolátrico a la naturaleza centrado en el sol. ¿Está bien? Entonces es lo que significa la muerte, la oscuridad, la luz, la resurrección. Todo eso son símbolos paganos de adoración idolátrica centrado en el sol. Y el culto a la naturaleza, ¿cómo lo conocemos hoy? ¿Cómo se llama el culto a la naturaleza, al sol, a las estrellas? Panteísmo. Entonces, lo que tenemos que lograr identificar, hermanos, es evidencias de la adoración panteísta. ¿En dónde? En el pueblo de Dios, porque eso es lo que dice Ezequiel, que Ezequiel vio en visión a los ancianos de Israel. Una pregunta: ¿durante qué periodo, durante qué rey profetizó Ezequiel y que vio los 25 varones postrándose hacia el sol? No, estamos haciendo la comparación de Acab con Elías, pero tenemos que estudiar también la historia de quién. ¿Qué rey fue el que antecedió a la destrucción por parte de Babilonia, la destrucción de Israel por parte de Babilonia? Sedequías. Muy bien, entonces vamos a ver al final la correlación de Acab con Sedequías, y maravillosamente nuestro Señor nos ha dado esa información para poder usarla. Entonces vamos a seguir complementando lo que significa la oración solar, las evidencias. Ya estuvimos viendo la semana pasada que la encíclica Laudato Si, hermanos, en el número 237 es la evidencia mundial para que todo aquel que quiera conocer cuáles son las políticas de Roma vaya al número 237 y ahí va a encontrar la evidencia del domingo obligatorio. Ahí nos habla el papado por medio de la encíclica Laudato Si, nos está diciendo: este es lo que se necesita, este es el domingo obligatorio, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, y tanto la encíclica Laudato Si fue aceptada, fue aceptada por todas las naciones por medio del Acuerdo de París. Vimos las evidencias de quién estuvo detrás del Acuerdo de París, y es el papado por medio de la encíclica Laudato Si. Y la encíclica Laudato Si también fue apoyada, ha sido aceptada por todo el mundo, porque están reconociendo al Papa como un líder moral que puede dar la solución al tema del cambio climático. Vimos cómo se generó, acuérdense, la tesis, la síntesis, y la tesis, la antítesis y la síntesis de lo que fue la encíclica Laudato Si. Eso ya lo vimos la semana pasada, por eso es que es importante que ustedes estudien los capítulos anteriores. Y la ONU y las ONGs están aceptando el Acuerdo de París, pero al aceptar el Acuerdo de París están aceptando la encíclica Laudato Si, y por ende van a aceptar el domingo. Esa es la mecánica que ellos están queriendo usar. Y dice en Apocalipsis 13 que toda nación, tribu, lengua y pueblo va a recibir la marca, que tiene que ver con el domingo, pero va a ser impuesto a partir del caos climático que se está generando. Ya lo vimos las evidencias de cómo se está generando el cambio climático. O sea,
Entonces, el Papa Francisco, Laudato Si, ¿esto qué es? ¿Él quién es? Él es están implementando la dialéctica jesuita para enredar, para tomar a todo el mundo cautivo por medio de algo que parece bueno. Pero se ha provocado el cambio climático para venir con la solución. ¿Y cuál es la solución? Laudato Si, el domingo obligatorio. Bueno, entonces eso es básicamente un resumen. Entonces vimos cómo el cambio climático se está dando por todo el mundo. Están queriendo tomar acciones, ya vimos qué acción quieren. Pues es el domingo obligatorio. ¿Y quién es el que quiere quién quiere eso? Satanás, pero ¿a quién está usando? Al papado. Entonces el papado es el que está detrás de esto. Y el mundo no lo sabe, y mucho menos, o sea, el mundo no lo sabe, pero la iglesia debería saberlo, la iglesia adventista debería saberlo, y está siendo engañada también. Este es un llamado, hermanos, este es un llamado en esta semana, lo que ha pasado en esta semana, lo que sigue pasando en el mundo entero, hermanos, cada vez nos va a colocar más presión en este tiempo. O sea, cada vez va a haber más congestión en nuestras cabezas y nosotros no sabemos qué está pasando. Necesitamos la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Ustedes lo van a ver hoy de manera real. ¿Cuál fue el alfa de las herejías o la apostasía alfa en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Quién lo sabe? ¿El panteísmo por medio de quién? ¿Por medio de qué? ¿De quién? John Harvey Kellogg. Muy bien, ¿qué sabemos de John Harvey Kellogg? Un médico y que usó mucho todo el tema de la reforma pro salud, pero desafortunadamente llegó a las filas de Satanás. Tristemente, un médico brillante, tristemente llegó al panteísmo. Dice la hermana White, Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, se ve ahora el alfa, o sea, ella lo está viendo en el tiempo en que estaban. Dice, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una... ¿Qué palabra sigue? Una naturaleza asombrosísima. Tenemos que entonces reconocer y entender qué es el alfa para poder entender la omega. Y de entrada la misma palabra, hermanos, maravillosamente Dios ha permitido que nosotros podamos entender qué se relaciona con el alfa y la omega. Muy bien, ¿y qué tiene que ver? Nos está diciendo, el alfa de este peligro es lo que pasó, tenemos enfrente el alfa, y la omega será de una naturaleza asombrosísima. La clave de aquí es la palabra naturaleza. Vamos a mirarlo. El alfa presentada en Living Temple, que es el templo viviente, dice, se me ha instruido que hable con claridad. Dice, hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Acuérdense de la visión de la hermana White del iceberg, del témpano y del barco que se estrella contra el témpano. Está un capitán dirigiendo el barco y se le dice en la orden, dice, enfréntenlo. No importa lo que pase, el barco se va a averiar, pero no se va a hundir. ¿Está bien? Dice, se me ha instruido que hable con claridad, hazle frente y firmemente y sin demora, pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. Dice,
En el libro Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. Eso es una herejía que, o sea, es mortal. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. O sea, ¿quiénes van a recibir la omega? Los que no están preparados, los que están dormidos y no entienden. ¿Qué pasa con su mente? ¿Está qué? Embotada. No van a poder resistir lo que viene en camino. Por eso es un llamado urgente para que entendamos en dónde estamos. Mi mensaje para ustedes, esta es carta 263 de 1904, párrafo 14, párrafo 13 y 15, dice: mi mensaje para ustedes es: ya no deben consentir en escuchar sin protestar por la perversión de la verdad. O sea, debemos ¿qué? Protestar. Me han ordenado advertir a nuestro pueblo: muchos están en peligro de recibir teorías y sofismas que socavan los pilares fundamentales de la fe. No podemos aceptar como verdad presente las teorías y explicaciones hechas por el Dr. Kellogg, porque no es una presentación verdadera. Sigue diciendo más adelante: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe. Prestando atención a los espíritus seductores, la doctrina de demonios, ahora tenemos aún ante nosotros el alfa de este peligro, y el omega será de la naturaleza más sorprendente. O sea, no, el pueblo de Dios no va a esperar eso, va a ser una sorpresa, y lo está haciendo ante nuestros propios ojos. Ha llegado el momento en que nuestra gente debe entender que no es rentable para ellos gastar su tiempo y su talento en la venta de la obra médica en la que el autor está tejiendo peligrosos ministerios espirituales. Y entre paréntesis dice: un libro de John Harvey Kellogg titulado El templo viviente, en el que aparecieron las enseñanzas del panteísmo. Entonces, apostasía alfa o herejía alfa igual a panteísmo. ¿Está bien? ¿Y qué dice, señor? Dice, reflejemos a Cristo, página 344. Las advertencias de la palabra de Dios con respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana nos pertenecen hoy. ¿De qué debemos tener cuidado? Tradición, filosofía, van a destruir la fe en las Escrituras, así como hoy con los agradables sentimientos de la crítica superior, la evolución, el espiritualismo, la teosofía y el panteísmo. El enemigo de la justicia está tratando de guiar a las almas hacia caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es como una lámpara sin aceite, porque han convertido sus mentes en canales de creencias especulativas que traen malentendido y confusión. Ahora pregunta: ¿cuál fue la apostasía alfa? Ya lo vimos. Panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? Dice, de acuerdo a la Universidad de Stanford, dice, el término panteísmo es moderno, posiblemente apareciendo por primera vez en el escrito del libre pensador irlandés John Toland. ¿En qué año? 1705. Pero, dice, y construido a partir de las raíces griegas pan, todo, y teos, Dios. Pero si no es el nombre, las ideas en sí mismas son muy antiguas. ¿De dónde vienen? ¿Qué es el panteísmo? Ahorita lo vamos a mirar. Dice, y cualquier estudio de la historia de la filosofía descubrirá numerosos pensadores panteístas o panteístamente inclinados. En su forma más general, el panteísmo puede entenderse positivamente como el punto de vista de que Dios es ¿qué? Idéntico al cosmos. ¿Qué vemos en el cosmos? ¿Qué es el cosmos? Todo. Denme ejemplos de algo. Las estrellas, la luna, el sol, las galaxias, los árboles, las mesas, los árboles, todo es el cosmos. O sea, todo es Dios. O sea, y si es Dios, ¿a qué nos debe llevar el panteísmo? A postrarnos, a adorar
a la criatura en lugar del creador. Nos convertimos en dioses también, correcto. Y por eso la mentira, ¿de dónde viene? ¿Y quién le dijo a quién no moriréis, sino seréis como dioses? ¿Listo? Ahora dice, por el lado negativo dice, el rechazo de cualquier punto de vista que considere a Dios como distinto del universo. Entonces, del lado positivo, el panteísmo dice, todo es Dios. Y también, el que niegue eso, pues también lo está haciendo, ¿sí? Digamos, el que niegue el panteísmo es considerado pues que no tiene la razón, o sea, se rechaza a todo lo que no sea considerado como Dios. Entonces, Dios es idéntico al cosmos, dice. ¿Eso qué significa? Que Dios es igual a ¿qué? Al sol, la luna y las estrellas. Por lo cual se debe adorar ¿qué? Al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Ustedes saben que lo que le estoy colocando aquí entre comillas es bíblico. Bueno, pero lo vamos a complementar. Esto está en Segunda de Reyes, pero lo vamos a mirar ahorita. Y páginas del panteísmo dice, el panteísmo mundial es probablemente la organización espiritual religiosa más claramente enfocada ¿en qué? En la tierra. La naturaleza es el corazón de nuestra espiritualidad, que está cerca de la ecología profunda. La teoría de Gaia, la religión de la naturaleza o la adoración de la naturaleza básica y directa. O sea, panteísmo es adoración de la naturaleza en lo básico, en lo directo. O sea, no hay puntos, no hay caminos, sino es, panteísmo es ¿qué? Adoración a la naturaleza. Y eso fue la clave o la causa del alfa de las herejías dentro del pueblo adventista. Y dice que la omega será de una naturaleza más asombrosa, pero en el contexto como tal nos da la clave que es de naturaleza asombrosa, pero no diferente. ¿Está claro? Más sofisticado. ¿Está bien? Muy bien. Vamos, estamos sintonizados. Necesito que por favor sigan ahí. Dice, la forma más sencilla de resumirlo en la frase de Michel Gorbachev. ¿Quién es Michel Gorbachev? Mikhail Gorbachev es el presidente, expresidente de la Unión Soviética. Dice, la naturaleza es mi Dios. O sea, ya no hay un Dios del cielo, sino hay un Dios de la creación, un Dios de la naturaleza. O sea, el Dios de la naturaleza son ellos, es la naturaleza. Dice, esta tierra sagrada es nuestro arca y todas las plantas y animales que viven en ella son nuestros compañeros de viaje. El panteísmo mundial se centra en esta tierra en lugar de un reino imaginario. ¿Nosotros qué estamos esperando? Un reino imaginario. ¿Y cuál es ese reino imaginario? El verdadero, la Nueva Jerusalén. Dice, en esta vida, en lugar de una vida futura e incierta. Eso es el pensamiento griego. Pero ese pensamiento griego vino de Medo-Persia y ese pensamiento de Medo-Persia vino de Babilonia. Luego, finalmente, Babilonia está presente, hermanos, en nuestros días. Y dice, todo lo que tenga que ver, hermanos, la metáfora de la diosa griega de la tierra Gaia. La teoría de Gaia afirma que la vida y el planeta evolucionan conjuntamente y que la vida en cierta medida funciona para que el planeta sea lo suficientemente estable. Y aquí está involucrado hasta las Naciones Unidas para el programa de las Naciones Unidas para el medio. O sea, todo lo que tenga que ver con medio ambiente está bien cuidarlo. Nosotros sabemos qué debemos hacer con el medio ambiente. Pero cuando hay políticas, ya sabemos de dónde viene la ONU, ya sabemos de dónde vienen todas las pensamientos actuales de Gaia, de la tierra, del vegetarianismo, veganismo. Eso es una corriente que está abrazando a todo el mundo para un engaño. El pueblo de Dios, por su conciencia, sabe que debe cuidar
la naturaleza, pero no adorar a la naturaleza por encima de la creación, por encima del creador, perdón. Acuérdense, tenemos la palabra de Dios, tenemos los mandamientos de Dios, cualquier cosa que vaya en contraposición de eso, ahí debe parar el pueblo de Dios. Bueno, entonces, esto es la falsa oración al solo creado, y ahí está detrás, acuérdense, la esencia, la médula ósea de Laudato Si es el numeral 237, que habla sobre el domingo. Dice, esta es de otra página de panteístas que adoran la naturaleza. ¿Qué ven ahí? Una gota en símbolo de qué? ¿Qué está representando? La tierra, pero también miremos que hay muchas, bueno, ahorita lo vamos a mirar. Adoramos, dice, adoramos la naturaleza, no se burle, podemos probar que existe. Entonces ellos están basando todo en lo que es, en lo real, en lo supuestamente real, lo que se puede tocar. Y todo está conectado, y todo es divino. Entonces, otra página también dice pensamiento, hablar de filosofía, dice, la naturaleza es ¿qué? Y la tierra es mi templo. Eso es el centro del panteísmo. Y eso es lo que vio Ezequiel, postrados hacia el oriente. ¿Quiénes? A los ancianos de la casa de Israel. Ya vimos quiénes son, no vamos a entrar en detalles. Si usted quiere saber, no sabe, pues tiene que estudiar los 14 capítulos anteriores. Entonces, miremos la encíclica Laudato Si, hermanos. Dice, carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de ¿qué? De la casa común. O sea, que está hablando que es el templo, es la tierra, y vamos a adorar la tierra porque nosotros vivimos en ella. Dice, unidos, voy a resaltar ciertas partes y ustedes solamente se van a prestar atención en lo que está resaltado, porque no hay tiempo para leer todo, pero el numeral 7, el numeral 8, dice, el patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta. O sea, ya afectar al planeta es un pecado. Dice, contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire, todos estos son pecados. Entonces, el pecado es que afectar a la naturaleza. Pero ¿qué dice la Biblia? La transgresión es pecado, la transgresión de la ley es pecado. 1 Juan 3:4 nos dice eso. El pecado no es dañar la naturaleza, el pecado es no obedecer a Dios. Y si yo desobedezco a Dios, estoy haciendo daños, estoy matando, estoy robando, estoy haciendo daños, no me importa la naturaleza, estoy violando las leyes de la naturaleza. Pero yo debo tener en la mente mía debo estar es la ley de Dios por encima de la ley que quiere favorecer un cuidado de la naturaleza y no tener cuidado, no obedecer al creador de esa naturaleza. La ley de Dios es el resumen de toda ley. Si hay algo que vaya en contra de esa ley, yo ya sé que hay un engaño detrás. Dice, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Entonces, aquí está, esto lo escribió él el 8 de noviembre de 1997. ¿Quién lo escribió? El patriarca Bartolomé. Si hay tiempo, la persona que quiera puede comprar ese libro o buscar ese libro para saber que en ese libro ya se hablaba del cambio climático, pero hay referencias previas a 1997. Pero les dejo esta fecha porque algo sucedió en la Iglesia Adventista en 1995. Posterior a 1990, o sea, anterior a 1997, pero el libro tiene estas referencias y habla del cambio climático con referencias previas a 1995. El patriarca Bartolomé es un patriarca, él tiene que ver, es de la Iglesia Ortodoxa griega, ¿sí? Muy bien, entonces solamente les voy a dejar esto, ¿está bien? De la encíclica Laudato Si. Ahora, miremos el número 38.
habla de la Amazonía, de los ecosistemas de las selvas tropicales, tienen una biodiversidad con una enorme complejidad. Amazonas, ¿en dónde queda? En Sudamérica, en América, y ¿en dónde está concentrada la mayor fuente de biodiversidad del mundo? En el Amazonas, en América, en Sudamérica. Y dice aquí, preservar el ambiente y los recursos naturales y sin venderse a intereses espurios locales e internacionales. Es aquí en la parte de arriba dice, bueno, ya lo leímos. Entonces, solamente la número 198 habla del bien común. Entonces, el bien común va a primar por encima del bien particular, por encima de lo que yo crea, lo que yo piense. Dice, mientras unos se desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar y acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más. Entonces, yo puedo cuidar el medio ambiente, pero cuando me introducen cuidar a los más débiles, ya eso es una teoría, eso es un pensamiento del papado. ¿Está bien? Yo, ¿qué conciencia tengo yo del medio ambiente? Pues como alguien decía, ¿no? Los colombianos, la clase media es la que más preserva la naturaleza. Si a mí me llega un frasco de mermelada, un frasco ¿qué frasco de vidrio? Un frasco de tomate, un frasco de café, de café de cereales. ¿Qué hacemos con ese frasco? Lo usamos, lo reutilizamos. Entonces, la clase media es la que más está interesada en el tema del cuidado, pero no debemos caer en el engaño del tema del cambio climático asociado con la encíclica Laudato Si. Dice, entonces, de esto solamente voy a dejar esto. ¿Está bien? Ahora el número 237. El domingo en la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo es el día de la resurrección, entonces está claro, el domingo es el día de la resurrección, pero para ellos y para el mundo que aceptó la encíclica Laudato Si, el domingo va a ser el día de la participación en la Eucaristía y tiene una importancia especial. Dice más adelante, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz. Recuerden por favor esta frase, desenfreno voraz y de la conciencia aislada. ¿Qué significa conciencia aislada? Alguien que piensa diferente, que lleva a perseguir solo el beneficio personal. O sea, si yo pienso diferente al mundo entero, me van a llamar como usted es un egoísta, usted es un extremista, usted es un fanático. La ley del descanso semanal dice, imponía abstenerse del trabajo, ¿qué? El séptimo día lo está diciendo, pero ellos están diciendo, el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así el día de descanso, cuyo centro en la Eucaristía derrama sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Lo están diciendo, el descanso, el día de descanso cuyo centro en la Eucaristía es ¿qué? El día de la resurrección, el primer día de la semana. Ahí está la médula ósea, la médula, el cerebro de la encíclica Laudato Si, es el numeral 237. ¿Que tiene que ver con qué? Con la adoración eso es panteísmo. ¿Está claro? Entonces, de igual manera, miren, solamente voy a dejar lo que está resaltado. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted escuche hablar de los ecosistemas de las selvas tropicales, preservar el ambiente y los recursos naturales, e intereses espurios locales e internacionales, el bien común, se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, preservar el ambiente, cuidarlo a los más débiles, la unidad es superior al conflicto, el cambio climático,
Todo esto es un pecado, un crimen contra la naturaleza, es un crimen contra nosotros mismos, la acción humana. Todo esto es un resumen de lo que les acabo de mostrar de la encíclica Laudato Si. El desenfreno voraz, la conciencia, perdón, la conciencia aislada, perseguir solo el beneficio personal, reconocer los derechos de los demás, el cuidado de la naturaleza y de los pobres. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás? Está el domingo. Es todo lo que les acabo de mostrar todo esto es el trasfondo de lo que están presentando como la médula ósea. Entonces dice, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo es el día de la resurrección, el primer día, el descanso, el día del descanso cuyo centro es la Eucaristía. ¿Y eso qué es, hermanos? ¿Qué vemos acá? Culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol. Eso es lo que vio Ezequiel. Disfrazado, ¿hacia qué? Hacia el medio ambiente. El alfa de la apostasía en la iglesia adventista fue el panteísmo. Ahora, Satanás se ha puesto un disfraz del cuidado a la naturaleza y detrás está la adoración al sol, y tenemos que ver las evidencias de si estas cosas están ya presentes dentro de la iglesia adventista. Si escuchamos este tipo de cosas dentro de la iglesia adventista, dentro de las políticas de la iglesia adventista, significa que ya estamos en presencia de ¿qué apostasía? De la omega. Porque la omega iba a ser de naturaleza más asombrosísima y sorprendente. Porque nadie la espera por ese lado. Pero por ahí va a llegar. Y la clave es naturaleza. Porque finalmente se va a conducir a la adoración a la naturaleza. ¿Centrada qué? En el sol. Muy bien, hasta aquí estamos. ¿Y quién está detrás de esto? El papado. ¿Y quién está detrás del papado? Satanás. No moriréis, seréis como dioses. Es exactamente lo mismo, hermanos. Es exactamente lo mismo que se ha presentado desde el Edén, pero de naturaleza asombrosa. Miremos entonces, de entrada ya, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vimos al principio de la gotica que dije? ¿Qué decía la gotica ya? Somos dioses. Somos dioses. Todo es divino. De una página panteísta. Y ahora, este es un documento de la iglesia adventista. ¿Qué fecha? Diciembre 3 del 2015. ¿Quién está bajo el cargo de presidente de la iglesia adventista? El ACAP moderno. ¿Está bien? Dice, los adventistas del séptimo día reafirman compromiso de preservar ¿qué? El medio ambiente, mientras los líderes mundiales se reúnen en París para la 21 conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Está mencionando palabras de la encíclica Laudato Si. La iglesia adventista del séptimo día apoya y aplaude esfuerzos de estos líderes para llegar a un acuerdo para frenar ¿qué? El deterioro de nuestra tierra debido a ¿qué? ¿Qué voz escuchan? La voz de la serpiente. La iglesia adventista del séptimo día ha apoyado durante mucho tiempo la administración responsable de todo lo que Dios ha creado y refuerza su creencia de todo lo que debemos ser responsables de los recursos que Él nos ha dado. Hasta ahí se mezcla verdad con error. Ya en 1995 la iglesia emitió una declaración oficial sobre el medio ambiente y la declaración dice lo siguiente. Entonces, 1995, ¿se acuerdan de cuándo fue que comenzó a hablarse del cambio climático de acuerdo al patriarca Bartolomé? En 1997, pero ese libro lo saca él y por eso pues no tuve tiempo de averiguar si existe ese libro para poder buscar esa referencia, saber en qué año fue, y estoy casi seguro,
pero porque tengo que buscar la evidencia, que tuvo que haber sido antes de 1995. Dice, los adventistas del séptimo día creen en que la humanidad fue creada a imagen de Dios, representando hacia Dios como sus administradores. Dice, desafortunadamente la corrupción y la explotación, Laudato Si, se han incorporado a la gestión del dominio humano de la responsabilidad. Cada vez más hombres y mujeres han estado involucrados en una destrucción megalómana de los recursos de la tierra que ha resultado en un sufrimiento generalizado. ¿Sufrimiento de quién? ¿Y de quién más? Del ser humano, de los menos favorecidos. Dice, un desorden ambiental y la amenaza del cambio climático. O sea, desde 1995 ya la iglesia adventista está hablando de un cambio climático. Y no se habían dado las evidencias del cambio climático, sino, digamos, ha sido progresivo, pero eso ya lleva planeándose mucho tiempo. Y ese es el pensamiento que se ha puesto en la gente, en decir, claro, hay que cuidar el medio ambiente. ¿Quién no puede, quién no quiere cuidar el medio ambiente? ¿Quién va a echar basura en los ríos? ¿Quién va a echar basura en cualquier lado? Son principios nuestros de no hacerle mal a los otros. Pero cuando eso se imponga, ya eso va en contra de la palabra de Dios. O sea, no puede haber imposición, ni lo que se va a imponer es un principio de cuidado a la naturaleza, pero detrás está ¿qué? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es el tuétano? Adoración solar. Dice, estos problemas deben en gran medida al egoísmo humano, a la búsqueda egocéntrica de obtener más y más a través de la producción cada vez mayor, el consumo ilimitado y el agotamiento de los recursos renovables. No renovables, y habla de una crisis ecológica. Está arraigada en la codicia y el rechazo de la humanidad a practicar una administración buena y fiel dentro de los límites divinos de la creación. Es el lenguaje de Laudato Si. Pero eso ha sido preparado, planeado antes. Laudato Si se sacó en el 2013. Pero ¿cuál es el pensamiento jesuita? Destruir al protestantismo. ¿Cómo lo va a lograr? Falsificando lo que es verdadero. La ley de Dios, la crisis final va a ser con relación al domingo o el sábado. ¿Adoras a Dios o adoras a la creación? Y Satanás está haciendo esto de manera sorprendente, de manera sutil. ¿Y quién, lo leíamos la vez pasada, quién no está inmerso en el tema del cambio climático? Todo mundo. Escuchamos en todo lado, por todo lado, el tema de las bolsas, el tema del plástico, el tema de la gasolina, el tema de la congestión, el tema de los trancones, todo eso está enfrascado en el tema del cambio climático. Entonces, todo esto, hermanos, es lo que resalté yo, que tiene que ver con lo que dice la encíclica Laudato Si. Miren, acuérdense, el consumismo desenfrenado. Dice, los adventistas del séptimo día abogan por un estilo de vida simple y saludable. O sea, somos temperantes. Y vamos a ver, hermanos, sorprendentemente, el movimiento de la temperancia en 1888, cuando se iba a la ley dominical, empezó a darse en Estados Unidos. Y eso es lo que se está viendo ahorita. El cambio climático, acciones que tengan que ver para evitar el tema del CO2, y eso tiene que ver con el tema del consumo de carne, el tema del consumo de leche, no procesar alimentos de base animal, porque eso está afectando el cambio climático, pero nosotros lo sabemos porque eso es una instrucción que Dios nos dio para preparación para el tiempo que estamos viviendo. Pero vamos a ver que eso va a ayudar a que forzosamente todo el mundo asuma hábitos saludables, porque el Espíritu Santo tiene que derramarse sobre el que esté preparado. Satanás está usando esta estrategia, el tema del cambio climático, para convertir al mundo en veganos. Pero Dios va a permitir eso, porque eso va a ser la manera de preparación de ¿quiénes? De su pueblo
y de los que están en Babilonia para que se den cuenta. Entonces se va a dar la limpieza mental. Satanás va a querer hacerlo para el tema del cambio climático, pero Dios va a usar eso para preparar a su pueblo. ¿Está bien? Muy bien. Dice, apoyamos los esfuerzos, dice, el consumismo desenfrenado, la obtención de bienes y la producción de desechos. Apoyamos, dicen ellos, los esfuerzos de los líderes mundiales y de toda la humanidad para proteger y respetar lo que Dios ha creado y nos ha confiado. En realidad, entonces, ¿qué está apoyando la organización y a quién está apoyando? Con esta política, con este pronunciamiento de validar lo que se dijo en 1995 y que lo está validando en el reinado de la CAP moderno. ¿Está bien? ¿A quién está apoyando? A Laudato Si, hermanos. La encíclica Laudato Si, domingo obligatorio, el Acuerdo de París, todas las naciones, todo el mundo ya está involucrado y esa es la forma en que la Iglesia Adventista ha dado su sello de aprobación, su firma de lo que es la encíclica Laudato Si. Esto es culto idolátrico universal a la naturaleza, hermanos, centrado en el sol. Entonces, vimos la semana pasada también la encíclica Laudato Si fue dada en mayo de 2015. El matrimonio gay es aprobado en Estados Unidos en junio del 2015. Elena de White ya no es profeta para el pueblo de Dios, ya se quitó la creencia de que ella es profeta de Dios en julio de 2015. Francisco va a Estados Unidos, a la ONU, ante el Congreso, lo dejan hablar ante una sesión conjunta del Congreso y del Senado y la Cámara de Representantes. Eso nunca había pasado, sucede en septiembre del 2015. Y la Iglesia Adventista afirma el documento sobre el cambio climático en diciembre del 2015. ¿Vemos las fechas? Entonces, hermanos, la adoración solar, que es la oración a Baal, al culto idolátrico centrado en el sol, la luna y las estrellas, que está asociado con panteísmo, se dio por medio de la declaración sobre el compromiso de preservar el medio ambiente dado en diciembre del 2015. Vemos la imagen de la burbujita, aquí está la tierra supuestamente, pero todo eso lo planean ellos y miren lo que dice, nosotros adoramos la naturaleza versus lo que está representando. Son símbolos. Acuérdense, así como una mano en una posición rara para los de las sociedades secretas, son símbolos, hermanos, de las sociedades secretas y son símbolos ocultos. Cuando haya este tipo de cosas, ellos saben y lo están confirmando con todo lo que dice este documento sobre la declaración del cambio climático. Estos son 5 puntos que están conduciendo al mundo adventista a la adoración pagana, solar, dominical, y estamos siguiendo los puntos, y por eso es que el último punto que estamos estudiando es el tema de la oración solar. Ya los puntos anteriores ya los estuvimos estudiando. O sea, esto ya es la tapa. Esto es la copa que va a rebosar la ira de Dios. Dice la hermana White, se ve ahora el alfa. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro, o sea, ya ellos lo estaban viviendo en ese momento. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Entonces, ¿qué podemos decir? Se ve ahora ¿qué? ¿Por medio de qué? La omega de las herejías, la omega de las apostasías es lo que ustedes están viendo en su pantalla. Participación en el movimiento ecuménico, inclusión de la mujer en el sacerdocio, declaración del cuidado pastoral al movimiento LGBT, las directrices sobre el aborto y la declaración sobre el compromiso de preservar el medio ambiente. Eso es de naturaleza asombrosa. ¿Quién iba a esperar eso? ¿Estamos prestando atención, hermanos? ¿Está claro para los jóvenes? ¿Para todos? ¿Cuándo se ha comenzado a cumplir esta profecía? Los hombres que ocupan cargos de responsabilidad no solo ignorarán y despreciarán el sábado, ya lo vimos, en sí, sino que desde el sagrado escritorio
instarán a la gente a observar el primer día de la semana. Entonces, si alguien ignora y desprecia el sábado, significa que ¿qué? Que lo conoce. ¿Y qué va a hacer? Desde el púlpito, desde los púlpitos, desde el sagrado escritorio, instarán a la gente a observar el primer día de la semana, alegando tradición y costumbres en nombre de esta institución creada por el hombre. Señalarán que, ya lo vimos la semana pasada, calamidades en la tierra. ¿Eso es qué? Cambio climático. Desde los púlpitos adventistas, con las calamidades subiendo, el engaño va a ser la apostasía omega, la herejía omega, de naturaleza asombrosísima, de naturaleza sorprendente. Será que en los púlpitos adventistas se invite, se motive, se patrocine guardar el primer día de la semana, asociado con calamidades en la tierra y en el mar, los tormentos de viento, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por fuego, como juicios que indican el descontento de Dios porque el domingo no se observa de manera sagrada. Prepárese, hermano adventista, fiel, porque usted va a ver eso ante sus propios ojos. Estamos en el tiempo profético del cumplimiento de estas profecías. ¿O es que en todo lado no se habla del cambio climático? Pero ya la evidencia está puesta en el mundo. Dios le pone al mundo el termómetro en la boca de la iglesia adventista del séptimo día, para saber qué tanta temperatura hay. Y ya lo vimos, hermanos, cómo la iglesia adventista está apoyando, aceptando el tema del cambio climático sin saber, o por ignorancia o por desconocimiento, pero no estamos ciegos de esas advertencias. Y el hecho que lo estemos diciendo ahorita, hermanos, significa que no somos ciegos, ¿o sí? Ya fuimos advertidos que esto iba a darse. Y eso significa, hermanos, que tenemos que prepararnos, porque el fin está frente a nosotros. Dice, estas calamidades aumentarán cada vez más. Un desastre seguirá de cerca a los otros. Y aquellos que anulan la ley de Dios, el ACAP, señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los que están trayendo ira sobre el mundo. Esta falsedad es un recurso de Satanás para que pueda atrapar a los incautos. Eso lo vimos la semana pasada. Y este texto lo usa en el libro de la gran controversia, la hermana White, para exactamente lo mismo de lo que dijo Acab de Elías. ¿Y a quién estamos estudiando? A Acab moderno, y tiene que haber un Elías que entienda lo que está pasando, que sepa lo que está pasando y que se prepare, porque viene la confrontación. ¿Con quién? Con Jezabel y los profetas de Baal y los profetas de Acera. Entonces, hermanos, durante el reinado de Acab moderno comenzaron a darse todas estas cosas. ¿Será que se va a dar esto durante este periodo? Tiene que darse desde el 2010 para acá, algo que tenga que ver que desde el púlpito ya se esté hablando del tema de que se guarde el domingo. Prepárense, vamos a mirarlo. Este es de Southern Watchman, 1904. Miremos. Titular: ¿por qué la primera iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué fecha? ¿Febrero qué? 4 del 2015. El 2015 fue un año de muchas cosas a nivel profético. ¿Por qué la primera iglesia adventista del séptimo día de Huntsville está comenzando el servicio de adoración en domingo? Los sábados son tan importantes para los adventistas del séptimo día que es su primer nombre, y los miembros de todo el mundo han sufrido una gran persecución cultural, económica, bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué una de las iglesias adventistas de más rápido crecimiento en el país, la primera iglesia adventista del séptimo día en 1303 Evangel Drive en Huntsville, Alabama,
comienza el domingo 8 de febrero del 2015 a las 10 a.m. ¿Por qué se concentraron allá? Porque es la iglesia de más rápido crecimiento en donde. O sea, tienen que darle ¿qué? Visibilidad. Ahora, si usted va al calendario, hermanos, ve efectivamente que el 8 de febrero es un domingo. Y comienzan a las 10 de la mañana. O sea, comenzó un servicio dominical en una iglesia adventista. Este es el primer registro que existe sobre eso. Luego, ¿en qué año comenzó? ¿Bajo qué gobierno? Del acá moderno. Y ahora la pregunta, ¿conoce esto Ted Wilson? ¿Qué está pasando esto? Acuérdense del sistema piramidal que tiene la iglesia adventista, así como la estructura católica. Un nivel le reporta al siguiente nivel, el siguiente nivel al siguiente, y tienen que recibir aprobación del superior. ¿Está bien? Entonces, conoce él, acuérdense que estamos ya descubriendo, desenmascarando quién es el acá moderno. Se ve ahora que la omega, que es que la omega de las herejías, la omega de las apostasías. ¿Lo sabe él? Miremos lo que sigue diciendo. Este es el siguiente paso en la ¿qué? Evolución de las cosas. El servicio de los domingos será un primer punto de contacto para los no congregados en la comunidad y para las personas que por el motivo que sea, las creencias, el trabajo, no pueden asistir el sábado. ¿Qué significa eso? Un adventista, Señor, el bien común, y un adventista que trabaje en sábado, ¿cuándo puede ir? Vamos el domingo a la iglesia adventista porque yo tengo que trabajar en sábado, pero ahí hay una violación al mandamiento. O sea, es una acomodación muy sutil para que poco a poco las iglesias, como están viendo el crecimiento, ¿qué van a decir? Vamos a seguir el modelo de la iglesia de Huntsville. Bueno, dice, y que, pues miren lo delicado que es esto, hermanos. Nos hemos comunicado, ¿con quién? A la oficina de la conferencia, o sea, de la conferencia a la que pertenece a esta iglesia, el centro regional, porque querían claridad sobre esto. Hermano, esta es una fuente secular, esto no es, si es una fuente secular, ¿sí? Aquí dice, aquí en la parte, Alabama Living, ¿sí? O sea, está reportando un periódico de lo que pasó con la iglesia adventista, no es de la iglesia adventista. Dice, nos hemos comunicado a la oficina de la conferencia porque querían claridad sobre esto, pero una vez que les comunicamos el propósito, vieron que ¿qué? Que no es un gran asunto. No estamos cambiando el concepto del sábado. Este servicio el domingo es para nuevos miembros y quizás para nuestros miembros que desean un inicio espiritual en su semana, dijo Snell, que es el pastor. La conferencia estuvo de acuerdo, no hay problema. Tranquilo, guarde el sábado, ponga, lo importante es ¿qué se está buscando? Nuevos miembros para el tema económico. El fin justifica los medios. Ajá. Entonces, ¿qué ven ahí ustedes? Adoración. ¿Dónde ven al sol? ¿Ven un pedestal ahí? ¿Un púlpito? ¿Lo ven? Muy bien. ¿Dónde vemos eso más? ¿Se acuerdan? Ya les mostré esto. ¿Dónde vemos el sol en esa medallita amazona? A la izquierda. ¿Dónde vemos la luna? Muy bien. ¿Las estrellas? ¿Lo vemos ahí? ¿Vemos el sol? Muy bien. ¿Vemos el compás? ¿Sí ven? Hacia abajo y hacia arriba. El ojo que todo lo ve está en el centro del sol. El ajedrez, muy bien, el yin y el yang, el negro y el blanco,
Y eso está registrado en 2 Reyes 23:4, ya lo hemos visto, hermanos, habla de la oración a Baal y a Acera, a todo el ejército del cielo, de cómo Josías él limpió todo lo que había en Jerusalén de adoración a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco. También derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en los cuales las mujeres tejían pabellones para Acera. Eso es lo que el Josías moderno, eso es lo que el Elías moderno necesita hacer. Símbolos, hermanos, son símbolos, pero el símbolo significa todo. Ellos lo conocen, lo saben. ¿Y de dónde viene eso? Entonces vamos a mirar. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia adventista del séptimo día? Tenemos que llegar a saberlo. Dice la hermana White, primero escritos, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen ¿qué? Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Porque no aceptaron sus ceremonias y el culto de las imágenes y recibieron la muerte. Primero escritos, página 211. Voy a dejar aquí una partecita aquí que está oculta, pero lo vamos a ver más adelante. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos que llevaban una bandera ¿qué? Negra sobre la cual se veían ¿qué? Figuras de ¿qué? Del sol, la luna y las estrellas. Esta es una medalla amazona y este es un símbolo que vamos a ver qué es. Bueno, vamos a mirar esto. Este es de una página, señora. Una bandera negra, sí. Y esta compañía parecía ¿qué? Feroz y airada. ¿Dónde encontramos esas palabras? Feroz y airada. Que tiene que ver con los eventos actuales. Muy bien, ¿en dónde está eso? Daniel 11, 44, busquémoslo por favor, para que se despierten, que están dormidos. Daniel 11, 44, pero noticias ¿de dónde? Del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira, ¿qué? Para destruir y matar a muchos. La visión que Elena de White está asociada con, ella ve figuras del sol, la luna y las estrellas, ve figuras de panteísmo, adoración del panteísmo. O sea, cuando haya estos símbolos, hermanos, las estrellas, la luna y el sol, hay adoración ¿qué? Pagana panteísta. ¿Y qué es lo que dice? Noticias del oriente y del norte estremecerán a este poder, al sistema papal, que es el rey del norte en estos versículos. Esa noticia del sellamiento verdadero, de la verdadera oración que viene de oriente, en contra de la oración falsa al sol, al oriente, llenarán de ira a este pueblo. Pero vamos a ver, hermanos, quiénes son ellos. Vamos aquí, muy bien. Ahora, miremos esto, hermanos. ¿De dónde fue tomado eso? ¿Ven la imagen? Esto es septiembre 14 del 2015. Primera conmemoración anual de la cumbre, que significa Alianza Mundial para la Paz de las Religiones en Seúl, Corea, en el 2014. O sea, la primera reunión fue en el 2014 y esta es la conmemoración de lo que sucedió en Seúl. ¿De qué? De la Alianza Mundial para la Paz de las Religiones. O sea, todas las religiones que estén participando de este evento, están participando ¿de qué adoración? Solar, lunar y a las estrellas. Astral, panteísmo. Muy bien. Y esto dice paz ¿en dónde?
en la tierra. Y esto fue lo que se dio para la reunión del 2015, que fue la Alianza de las Religiones, Alianza Mundial de las Religiones, la Conferencia para la Paz, y se hizo en África. En septiembre del 2014, la organización matriz de IPYG organizó la Alianza Mundial Religiones Cumbre para la Paz en Seúl, Corea, y los líderes gubernamentales y religiosos, organizaciones juveniles, grupos de mujeres se reunieron para asistir a la Cumbre de Paz. Voy a ir adelante a lo que me interesa. La cumbre se llevó a cabo en la Puerta de la Paz, el estudio del complejo deportivo Yamsil y el centro de convenciones del edificio 63. Aproximadamente 200.000 personas asistieron. Entre los asistentes se encontraban 1.500 líderes, incluidos los jefes de Estado internacionales y los principales representantes de las religiones mundiales, como ¿quién? El catolicismo, el protestantismo, la Iglesia Ortodoxa Oriental, el Islam, el budismo y el hinduismo, o sea, todas las religiones, incluida esto es, hermanos, la revista de la oficina que organizó este evento de la Alianza Mundial para la Paz de las Religiones, entrega de diciembre del 2015. ¿Qué vemos ahí? Participantes, diciembre del 2015. Epeli Saukuru, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Misión Fiji de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ministro, ¿está representando a qué iglesia? Para la Iglesia Adventista, dice. ¿Y de qué, cuál fue el tema? Los expertos en eventos finales, ¿quiénes son? Los adventistas, y pusieron ese tema, pero miremos, dice, Suba Fiji, 14 de noviembre del 2015, en el templo Sri Sri Radha Golopahavihiri, varios líderes religiosos se reunieron en la reunión del diálogo de las Escrituras para discutir el tema los últimos tiempos según las Escrituras. ¿Qué ven ahí de raro, hermanos? Los últimos tiempos según las Escrituras. ¿Qué significa? Si dice las Escrituras, ¿qué diferencia habría que dijera la Escritura? Las Escrituras es, ¿qué? Plural de algo. Pero no significa que esté hablando de la Biblia. Porque hay otras Escrituras sagradas. De acuerdo a ellos, dice, los oradores de la sexta reunión de la oficina WAR fueron, ¿quién? El señor Epeli Sakura, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ministro de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Fiji, y el señor Bhagirathi Bam, que le está representando ¿a quién? Al hinduismo, presidente de la Sociedad Hindú de la USP, no sé cuál es la traducción de ahí. ¿Quiénes están representando o presentando los temas de los últimos tiempos según las Escrituras? Según la Iglesia Adventista y según el hinduismo. ¿Tiene algo que ver el hinduismo con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con la Biblia? Hermanos, ya estamos presentes en la adoración solar, en la oración lunar, en la oración astral de las estrellas como movimiento adventista. Una persona que entienda las profecías, que entienda Ezequiel, que entienda Segunda de Reyes, que entienda Isaías, que entienda la palabra de Dios, cuando vea esos símbolos, va a decir, aquí no tengo nada que hacer yo. ¿Y saben dónde queda ese templo? El templo Sri Sri Radha Golokahavihari. Está en Fiji, hermanos, y está lleno de adoración pagana hinduista. ¿Cuántos dioses hay en el hinduismo? Millones. Entonces, ¿qué tiene la escritura sagrada del hinduismo? Dice, mire, los últimos tiempos según las escrituras nuestras es esto. Y el adventista del séptimo día dice, mire, la iglesia adventista del séptimo día dice es esto. Pero, ¿se presentó el mensaje de los tres ángeles? ¿Se presentó diciendo que el papado es el que está encabezando la adoración idolátrica? Este es el templo Sri Sri Radha Golokahavihari.
no se reunieron en el templo adventista y como nos comenta aquí nuestro hermano Nicolás, la isla de Fiji fue casi que enteramente adventista y qué triste es que estamos viendo a un adventista del séptimo día yendo a un templo hindú para hablar de los últimos tiempos según las escrituras. ¿Quieren saber qué le dijo él? Este es el señor Epeli Saukuru, él es el hindú. El señor Bhajagriti Brand, que es el hindú, dice, mencionó el carácter común de cada escritura. Hay muchos contenidos comunes en diferentes escrituras religiosas, no son las escrituras hindúes y cristianas, sino también en el Corán, las escrituras del Islam. O sea, compara, todos estamos igual, aquí no hay diferencia, todos estamos hablando lo mismo. Pero ¿qué dijo el señor adventista? El señor Epeli Saukuru dijo, cree que el objetivo de todas las religiones es trabajar ¿qué? Por la paz y ayudarse mutuamente para prepararse para el fin de la era. O sea que viene la nueva era. Y o sea que tenemos que ayudarnos, pero no de demostrar el pecado, de no decir quién es Babilonia, no decir que esto está mal, que la adoración idolátrica al sol, a la luna es mala, sino que todo está bien. Paz para la tierra, dice esa conferencia. Pero cuando digan paz, destrucción repentina. Entonces, vemos, hermanos, vemos el símbolo masón, vemos la medalla masona y vemos el símbolo en esa conferencia a la cual asiste la iglesia adventista. La pregunta es, ¿conoce esto Ted Wilson en la CAP moderno? Pues, hermanos, si está haciendo un símbolo masón, él sabe los símbolos, sabe a dónde fue y sabe todo. Entonces, si nosotros lo estamos sabiendo, no tenemos grados de masonería, pero por medio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía y la historia, podemos identificar estos símbolos. Es claro, hermanos, la evidencia es clara y contundente. No podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. Está resplandeciendo la luz a toda la tierra. Hay muchas personas que están entendiendo esto, hermanos. Se ve que ahora entonces, se ve la omega. Estamos viendo las herejías más grandes, hermanos, la omega de las apostasías. ¿Y qué es el alfa? El principio. ¿Y qué es la omega? El fin. O sea, esta es la última apostasía que vamos a ver. Estamos viendo eso. ¿Qué significa? Que el fin cada vez está más cerca. ¿Conoce esto Ted Wilson? ¿Conoce eso? ¿Esto es qué? ¿Se ve ahora qué? La omega, esto es la omega de las herejías, ya hay como un acuerdo completo. No hay diferencia, no se identifica quién es Babilonia. Por el contrario, estrechamos la mano con Babilonia. Suecia, octubre 31 del 2016. ¿Conoce esto Ted Wilson? ¿Quién le paga los pasajes para que Gannon Diop haya ido a Malmö, Suecia? ¿Quién le firma las facturas para decir usted dónde estuvo, qué hizo? Eso es conocimiento de Ted Wilson, hermanos. Y proféticamente vemos el yin y el yang. Es profético, hermanos. ¿Lo ven? El yin y el yang unidos. Iglesia Adventista del séptimo día, vestida de una bandera negra. Y el papado de una bandera blanca. Todos en pos de la oración solar. ¿Se está viendo la omega? ¿Ha habido alguna amonestación pública a Ted Wilson y Gannon Diop sobre sus relaciones adúlteras con el papado romano? Pues alguien escribió una carta al pastor Ted Wilson, presidente de la Asociación General, entregada por correo certificado en mayo 9 del 2016. Esta carta está esparcida por la internet. Estuve viendo esa carta y efectivamente está
pues está en recursos bíblicos, antes era recursos adventistas, está ya la carta, está en PDF, está publicada, de este hermano que la escribió. Gannon Diop, una carta abierta al director de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día, abril 27 del 2018, entregada personalmente a Gannon Diop el 27 de abril del 2018. Yo le pedí al Recursos Adventistas, Recursos Bíblicos, si podía publicar la carta que le dimos al pastor Gannon Diop. Voy a presentarles algunos apartes de la carta, hermanos. Esta carta fue la carta que se le entregó a Gannon Diop. En otro video aparte voy a presentar la carta completa. Dice: carta abierta al director de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. Abril 27 del 2018, respetado señor Diop. Aprovechando tu asistencia al Foro Cristiano Global organizado por la Federación Luterana Mundial en Bogotá, Colombia, me permito hacerte entrega en tus manos de la siguiente carta. Después la vamos a buscar, la vamos a leer, pero con base en esto le presenté todas las evidencias de las reuniones de él en Roma, en Suecia, pero con relación, por ejemplo, a esta carta, a esta foto, le digo: ¿qué sentiste al estrechar tan efusivamente las manos ensangrentadas del representante de la gran ramera? Pues en ella fue hallado la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Estoy citando Apocalipsis 18:14. Luego de estrecharlas, ¿no miraste las tuyas para ver en ellas el color rojo escarlata de Cristo y de sus mártires que por siglos han muerto por ella? ¿No sentiste el calor de la sangre derramada de los mártires corriendo por tus manos, que brotaba de las manos del hijo de perdición, mientras te sonreías con quien será quemado con fuego? Apocalipsis 18:8. ¿No te diste cuenta de la cara de triunfo? Este es el cardenal Koch, que estaba a la derecha de tu amigo Francisco y que con su sonrisa maquiavélica estaba confirmando su triunfo en su labor ecuménica como presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, por haber traído de regreso al reír del falso pastor, su jefe, a la última de las ovejas descarriadas o herejes? ¿Habías leído el texto que dice lo siguiente? El Papa es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejores sus fines. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocida como parte de la Iglesia de Cristo? ¿Nunca leíste el libro de la gran controversia? ¿Ningún profesor tuyo de teología te pidió que lo leyeras como libro de lectura necesario para ser teólogo adventista? ¿O si lo leíste, se te olvidó su contenido, o se te olvidó la historia de la Inquisición y sus guerras contra el protestantismo que te enseñaron en el colegio? A la pregunta final del párrafo citado arriba, ¿cuál crees que fue tu respuesta y la de todo aquel que apoya tu gestión en tu oficina? ¿Por qué estuviste dispuesto a convertirte en representante de la Salomé, hija de ramera, entregando nuestras cabezas, así como la cabeza cortada de Juan fue entregada en bandeja de plata a Herodías, la madre ramera? Herodías, la madre ramera. Y así sigue, hermanos. Voy a leerles la última. En tus conversaciones privadas o públicas con los representantes de las hijas de la gran ramera con las que posaste para esta foto, aprovechaste para hacer la obra misionera que te es debida como adventista del séptimo día y les compartiste la verdad sobre lo que pueden esperar del poder papal, a partir de lo revelado a nosotros por medio del don de profecía. ¿Cuántas copias del libro La Gran Controversia entregaste a los que participaron contigo en esta reunión, aunque tú las consideras como parte de tu familia? Bueno, hermanos, ahí sigue la carta. Algún día la vamos a publicar completa. Jeremías 29:21. Así dice Jehová de los ejércitos:
Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías. ¿Y acerca de quién? Sedequías, hijo de Maasías, quienes os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí yo los entrego en manos de quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. ¿Qué sucedió con Acab? ¿Qué sucedió con Sedequías? ¿Fueron qué? Muertos por parte de quién? De Babilonia. Entonces, Acab ha sido conquistado y destruido ¿por quién? Jezabel. Acab ha sido amonestado por un profeta. ¿Quién fue? Sedequías fue conquistado y destruido ¿por quién? Y Sedequías fue amonestado ¿por quién? Jeremías y Ezequiel. ¿Podemos comparar el fin de Acab con el fin de Ezequías? Claro, lo está diciendo la Biblia en Jeremías 29-21. ¿Podríamos decir que el Acab moderno es Sedequías moderno? Claro. ¿Y qué pasó con el Sedequías antiguo? ¿Por cuántos profetas no ha sido advertido el Acab moderno, el Sedequías moderno? Tenemos toda la Biblia, tenemos todo el espíritu de profecía. ¿Qué dice el libro Profetas y Reyes, capítulo 36? El último rey de Judá. Por favor, únanlo con lo que hemos estado estudiando. ¿Qué quiere decir esto? El Acab moderno, el Sedequías moderno, es el último rey de Judá. Eso no lo confirma también quién es la Jezabel moderna y será la última. A los que dice en el 6º año del reinado de Sedequías, el Señor reveló ¿a quién? A Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén. La profecía de Ezequiel 8 y 9, ¿bajo qué reinado fue dada? Bajo el reinado de... ¿En qué año? 6º, hermanos. 6. A los que debieran haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel, son los que se están postrando, hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí? A los que debieron haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel, el número de 70, los vio ofreciendo incienso ante las representaciones idolátricas que se habían introducido en cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. El profeta había de ver abominaciones mayores. Aún le fueron mostradas ante la puerta que conducía al atrio exterior al interior, mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ya lo entendemos. Y en el atrio adentro de la casa de Jehová, a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente y encorvándose al nacimiento del sol. Hemos identificado punto por punto esta profecía, hermanos. Y no puede haber duda del pueblo de Dios en qué tiempo profético estamos. Sin temor a la duda, podemos decir quién es el último rey de Judá. Moderno. Que es el mismo quién, Acab, Sedequías. Ya hicimos la correlación con base en Jeremías 29. Se estaba acercando rápidamente el día de condenación para los habitantes del reino de Judá, y ya no podía el Señor ofrecerle la esperanza de que evitaría sus juicios más severos. Les dijo, ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, dijo Jeremías 25-29. Entre los que estaban llevando la nación aceleradamente hacia la ruina, se destacaba ¿quién?
el rey Sedequías haciendo caso omiso de los consejos que el Señor daba por medio de los profetas. ¿Y qué dice el capítulo 37? Llevados cautivos a Babilonia. Acab, Sedequías, Jezabel, Babilonia. Estamos viendo la comparación, hermanos. En el año 9 del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén para asediar la ciudad. Segunda de Reyes 25:1. Para Judá la perspectiva era desesperada. El Señor mismo declaró por medio de Ezequiel: he aquí que estoy yo contra ti. Yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina y no volverá más. Todo corazón se desleirá y toda mano se debilitará. Entonces, ¿podríamos decir, hermanos, que el Acab moderno es el Sedequías moderno? Jeremías 29 me hace la comparación. Acab con Sedequías. Jezabel, Babilonia. En Apocalipsis encontramos a Jezabel y en Apocalipsis encontramos a Babilonia. Todos los libros confluyen ¿en qué? En Apocalipsis. La historia de Sedequías me va a ayudar a identificar cosas de Apocalipsis. La historia de Ezequiel me ayuda a identificar la historia de Jezabel, de Acab, de lo que sucedió con Elías. Entonces, vemos, hermanos, aquí los símbolos, adoración ya pagana, aceptada, patrocinada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto es lo que sigue al texto que les quede pendiente. Hay una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras de ¿qué? El sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada. Pero hay una buena noticia. Como hay una Acab, también hay un Elías. ¿Y ese Elías qué características tiene? Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito: pureza, santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Por favor, recuerden estas frases. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. ¿Qué nos espera, hermanos? ¿Qué nos espera? Salen, pero ¿cómo? Muertos. ¿Qué nos espera? Esta compañía que tiene las figuras del sol, la luna y las estrellas, va a venirse contra el pueblo de Dios que tiene una bandera blanca y va a haber una matanza terrible. Preparémonos, hermanos. La advertencia es: preparados, preparados, preparados. Jezabel está de regreso por medio de la historia de Acab y se escucha el retumbar de las ruedas del ejército de Babilonia durante el tiempo de Sedequías. Pero Elías también debe estar listo, hermanos. Elías debe estar preparándose. Elías debe estar alistándose para esa confrontación. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a terminar.